Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar acá delante de ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación al Congreso. Mi idea es hablar de estado epiléptico. Vamos a ir fast and furious y voy a mostrar un poquito por qué en relación al estado epiléptico. Estos son mis conflictos de interés. El estado de mal epiléptico tiene una definición operativa. Yo voy a tratar de ser un poquito práctico como para entender qué es lo que estamos tratando y hacia dónde vamos con el tratamiento. La cuestión es que dentro de la definición operativa tenemos dos conceptos. Uno que es el concepto del tiempo 1, que es el FAST, y otro que es el concepto del tiempo 2, que es cuán agresivo uno tiene que ser con el tratamiento. El tiempo 1 se refiere específicamente al tiempo, que es cuando uno tiene que empezar a actuar desde el punto de vista, sobre todo farmacológico, pero a pesar de que antes uno ya tiene que empezar a actuar, como yo les voy a mostrar en algunas diapositivas. Hay algunas formas de estatus, como es el estatus generalizado, que tiene un tiempo definido, 5 minutos, y hay otras formas de estatus que tienen un tiempito un poquito mayor, pero lo que va a variar es lo que se denomina el tiempo 2, es decir, en cuán agresivo yo tengo que ser en el tratamiento para evitar secuelas en ese paciente que yo estoy iniciando el tratamiento. Desde el punto de vista práctico, lo que vamos a hacer es dividir al paciente en aquel que tiene síntomas motores predominantes y en aquel que no tiene síntomas motores predominantes, o lo que se llama estatus epiléptico no convulsivo o SENC. Eso creo que es una definición práctica que nos orienta también en lo que hace a la elección del tratamiento. Si analizamos el primer grupo de pacientes con síntomas motores, con compromiso bilateral, estamos en presencia en realidad del paciente que tiene un estatus epiléptico generalizado. Mientras que el otro grupo, que probablemente también deba ser enfocado de la misma manera, es aquel paciente con crisis focales con alteración de la conciencia. ¿Por qué tiene que ser esto? Porque probablemente el compromiso neurológico de determinadas áreas, particularmente del hipocampo, también uno debe ser agresivo con el tratamiento para tratar de proteger ese tipo de daño y evitar ese tipo de daño neuronal. Analizamos 4 estadios del estatus, un estadio 1 que es el premonitorio, es decir, antes de que uno haga el diagnóstico del estatus epiléptico, y eso lo sabemos cómo, porque probablemente las crisis epilépticas uno las pueda controlar dentro de los primeros 2 minutos, es cuando empiezan a funcionar los mecanismos inhibitorios. Si esos mecanismos ya fallan, pasamos a la segunda etapa, que es el estadio 2, donde el paciente ya empieza con la sintomatología irreversible, digamos, desde el punto de vista del tratamiento, de la evolución. El estadio 1 es el previo a que el paciente inicie, el estadio 2 lo vamos a ver en los pacientes prehospitalarios u hospitalarios en la guardia, y es el estatus específicamente entonces establecido. El estadio 3 lo vamos a ver en los pacientes en terapia intensiva, cuando es el estatus epiléptico refractario, y el estadio 4, que también sigue el paciente en terapia intensiva, cuando es el paciente con estatus superrefractario. Por cuestiones de tiempo, yo no voy a poder definir todos, vamos a analizar los primeros estados, digamos, de mal epiléptico. ¿Cómo manejamos a ese paciente antes de que llegue al hospital? Y para acá es importante definir a quiénes vamos a, sobre todo, capacitar para el manejo del paciente antes de que llegue al hospital, porque esa capacitación es muy importante. A los pacientes, a los médicos que manejan las emergencias. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que asegurarme en ese paciente es sostener las funciones vitales. Llámese la vía aérea permeable, el control de la tensión arterial y el traslado rápido a un centro asistencial. ¿Puedo iniciar un tratamiento desde el punto de vista de intervención farmacológica? Sí, pero tener en cuenta que si uno puede ser el mejor farmacólogo, el mejor neurólogo o el mejor emergentólogo tratando y uno no tiene en cuenta los primeros 3 ítems, que es sostén de la vida del paciente, el paciente ese no va a tener una buena evolución. Entonces también es importante considerar esas cuestiones. ¿Cómo manejamos desde el punto de vista prehospitalario? ¿Qué evidencia tenemos? Muy bien, la primera evidencia que tenemos es el estudio comparativo entre lorazepam y diazepam, y otro estudio que se ha hecho recientemente también, o un poquito posteriormente, ha sido el uso de midazolam
con la ventaja de ser usado intramuscular, porque muchas veces es muy difícil de llegar a tener un acceso venoso en un paciente. Entonces, la ventaja de contar con el midazolam intramuscular comparativamente con el lorazepam, cuya eficacia ha sido más o menos similar, nos ha dado la ventaja o la posibilidad de usar este tipo de fármacos antes incluso de que el paciente llegue al hospital. También hay otras opciones de tratamiento, quizás no están tan definidas en lo que hace al manejo del estatus y sí lo que hace a las crisis en clústeres, a las crisis en repetición, que son el midazolam bucal, el midazolam nasal, el diazepam rectal y el diazepam intranasal. Son algunas de las opciones que probablemente, yo me dedico a la parte de adultos, los neuropediatras manejan un poquito mejor que nosotros que hacemos pacientes de adolescentes, digamos, para arriba. ¿Qué pasa cuando el paciente ya llega al hospital? O sea, nuevamente insistir con el tema del manejo de las funciones vitales de ese paciente. Sigo insistiendo por esto porque muchas veces uno va a buscar la medicación a la heladera, particularmente el lorazepam, y se olvida de todo lo que tiene que tratar. Entonces es importante el abordaje, no solo del neurólogo, sino multidisciplinario, y también del emergentólogo, también del personal de enfermería, o sea, capacitar a toda esta gente antes incluso de la necesidad del neurólogo. El neurólogo acá no es clave, ¿sí? Es clave el médico que está en la emergencia atendiendo a ese paciente en reconocer este tipo de situaciones. Le colocamos una vía con solución salina, le realizamos una extracción sanguínea, donde lo que analizamos son algunas cuestiones para evaluar si el paciente no tiene un estatus sintomático agudo, ionograma, función renal hepática, hemograma, calcio, magnesio, glucemia, por supuesto un test de embarazo de ser posible, una gasometría, dosaje de tóxicos y de medicación anticrisis si es factible, ¿sí? No es estrictamente necesario, pero solo si nosotros contamos sería lo ideal. Y por supuesto, acá después uno dice, bueno, ¿qué es o cuál es la primera medicación que uno le tiene que administrar al paciente en estado de mal epiléptico? Y es sin duda la vitamina B. ¿Y por qué la vitamina D? La vitamina B, porque si ustedes analizan la etiología del estatus, en nuestros países de Latinoamérica, la mayor frecuencia o causa de estatus es la intoxicación alcohólica o la deprivación del alcohol. Entonces la vitamina B es fundamental, sobre todo antes del glucosado hipertónico, para que nosotros no desencadenemos una encefalopatía de Wernicke. Entonces siempre les pregunto a mis residentes, ¿cuál es la medicación, la primera medicación que uno le va a dar? Y es sin duda los 100 miligramos de vitamina B. Vamos a un poco de historia. ¿Cuáles son los primeros estudios que empiezan a aparecer para el tratamiento del estado de mal? ¿Cuál es la evidencia que nosotros tenemos para el estado de mal? Y es este estudio de veteranos que aparece ya por a fines de la década del 80, que nos muestra algunos estudios comparativos de diazepam, fenitoína, fenobarbital, o sea, son las medicaciones con las que se contaba en ese momento. Entonces, es relevante desde el punto de vista de la información que nosotros tenemos. De todo esto que yo veo en los estudios de prehospitalarios y en los estudios posteriores también que se han hecho, uno trata de evaluar cuál es la primera línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento en estatus, ustedes siempre van a ver que representa el uso de una benzodiazepinas. ¿Y cuál es esta benzodiazepina? Quizás sea el lorazepam. O sea, si ustedes disponen de lorazepam, probablemente esta sea la medicación de elección de primera línea. ¿Y cuál es la dosis de ese lorazepam? 0,1 miligramo kilo. Yo lo que les digo también es, no se queden cortos con la dosis. ¿Por qué? Porque algunos protocolos dicen, usemos 4 miligramos de lorazepam, pero en un paciente de 70 kilos nos estamos quedando cortos con esa dosis. Algunos proponen una segunda dosis de lorazepam. Mi sugerencia es usar 0,1 miligramo kilo. Si el paciente pesa 70 kilos, usemos 7 miligramos de lorazepam. No nos quedemos cortos inicialmente, porque la precocidad del tratamiento también garantiza la rápida respuesta en ese paciente. ¿Hay otras opciones? Sí, la otra opción surge de lo que se vio también en el estudio de veteranos, que es el uso de diazepam
pero sí o sí seguida de fenitoína, porque el diazepam abandona rápidamente concentraciones en el sistema nervioso central, entonces es necesario suplementarlo con la dosis de fenitoína. Por supuesto que si el paciente venía tomando la medicación, la fenitoína, y eso lo podríamos llegar a asegurar en función del dosaje que ya deberíamos tener, de ser factible, la dosis de la fenitoína que yo voy a usar va a ser la mitad. Hay otras opciones, sí, el clonazepam intravenoso y el midazolam intramuscular, como ya vimos previamente. En el año 2019 se publica este estudio, que para mí es un estudio revolucionario desde el punto de vista de cómo se hizo metodológicamente y en función de los resultados que se obtienen, porque es la evidencia que nosotros tenemos para tratar los pacientes con segunda línea de medicación. Paciente que falló a primera línea con una benzodiazepina, necesitamos pasar a una segunda línea. Y en esta línea, el modelo, el ejemplo de estudio clínico es el ESET. Este estudio comparó el ácido valproico intravenoso, el levetiracetam intravenoso y la fosfenitoína en Estados Unidos. Nosotros no tenemos fosfenitoína, nosotros en Argentina usamos la fenitoína, digamos, como equivalente, que también se puede llegar a utilizar. No hay demasiadas diferencias entre usar fenitoína y fosfenitoína, a pesar de que la literatura diga no, los eventos adversos son menores con la fenitoína, con la fosfenitoína, o la velocidad de infusión es mucho más rápida. En realidad eso no cambia porque la fosfenitoína se convierte en el sistema nervioso central en fenitoína, entonces termina siendo prácticamente el mismo tiempo de la infusión. ¿Qué vimos de este estudio? La eficacia similar en los tres grupos y en seguridad. Si bien es cierto que ha habido un poquito más de mortalidad con el levetiracetam, los eventos adversos han sido más o menos similares. Acá, ¿qué faltó, digamos? Yo creo que faltó probar la lacosamida. ¿Por qué no se usó la lacosamida? Porque en ese momento no existía en el mercado la lacosamida para ser incorporada a este estudio. Pero creo que hubiese sido maravilloso poder contar con la lacosamida en ese momento. Entonces, de la segunda línea, ¿qué surge? Todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Fíjense que es importante considerar la fosfenitoína o la fenitoína, 15 a 20 miligramos kilo, en una dosis no mayor a 1500 miligramos. El ácido valproico, lamentablemente nosotros no tenemos ácido valproico intravenoso en Argentina, usamos 40 miligramos kilo, deberíamos usar 40 miligramos kilo en solución dextrosada, no más de 3000 miligramos. Y presten atención aquí, porque el levetiracetam, la dosis es de 60 miligramos kilo a una dosis no mayor a 4500 miligramos. Sí, a veces uno dice, bueno, pero los estudios clínicos demostraron 3000 miligramos. Bueno, en estatus epiléptico yo debo usar hasta 4500 miligramos como dosis de ataque. ¿Hay algunas alternativas de tratamiento? Sí, pero vamos primero un poquito a por qué elegir cada una de las medicaciones. Y aquí es donde uno tiene que pensar, ¿sí? Donde uno le dice al residente, espera un poquito, fíjate bien qué vas a elegir, porque uno está eligiendo una medicación que probablemente le deje por un tiempo prolongado a ese paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene antecedentes de relevancia, no tiene ninguna comorbilidad, probablemente la fenitoína esté ok para ese tratamiento. Es una droga muy eficaz en lo que hace al tratamiento del estatus epiléptico. Si el paciente tiene una epilepsia generalizada, una forma de encefalopatía epiléptica, quizás el ácido valproico sea de elección. Si el paciente es una mujer en edad fértil o tiene alguna otra comorbilidad, es HIV, tiene un problema oncológico que requiere otros tratamientos y que uno sabe que va a interferir con esa medicación, la medicación de elección probablemente sea el levetiracetam. Entonces, tomarse un tiempito para elegir, si uno dispone o tiene esa posibilidad de ver con qué medicación elige, digamos, en ese paciente para la continuidad del tratamiento, pensando que esa medicación seguramente la va a recibir por un tiempo prolongado. Entonces decíamos la segunda línea, las alternativas que nosotros contamos actualmente. La lacosamida, han aparecido muchos estudios, muchos reportes en lo que hace al uso como opción terapéutica de segunda línea, ¿sí? Y allí tienen las dosis, la dosis es aproximadamente de 400 miligramos,
con un rango, en realidad es de 5 miligramos kilo, con un rango de 4 a 6. También el brivaracetam resulta una opción de tratamiento con una dosis de 50 a 200 miligramos, lo que representa de 1.3 a 1.8 miligramos kilo más o menos, aunque hay estudios que han usado todavía dosis más alta que las recomendadas. Y también no olvidarse del fenobarbital. Yo después voy a mostrar alguna opción de qué alternativa terapéutica puede tener el fenobarbital en este grupo de pacientes con esa dosis de 10 a 20 miligramos kilo a una infusión de 50 a 100 miligramos minuto, ¿sí? Entonces, no olvidarse de la posibilidad también del uso de fenobarbital en esta población. Esta diapositiva la muestra a colación porque creo que nos está mostrando en una manera actualizada. Este es el grupo del doctor Hirsch, que nos muestra en su página web, North Institute, donde nosotros vemos la actualización de todos los tratamientos en lo que hace estatus epiléptico. Y esa guía la verdad que está bastante actualizada. Tenemos de primera línea todo lo que yo les mostré, con algunas variantes, digamos, en lo que hace a otras opciones de estatus epilépticos y cómo debe ser abordado. Pero la verdad que yo les recomiendo entrar a esta página porque van a estar bastante actualizados en lo que hace a la decisión del tratamiento de los pacientes. ¿Para qué necesitamos el electro? Y eso es muy importante también para nosotros como neurólogos decir, bueno, ¿cuándo necesitamos sí o sí el electroencefalograma en estos pacientes? Y hay algunas cuestiones que son importantes. El electroencefalograma me va a confirmar el diagnóstico probablemente en lo que hace el estatus, aunque es muy difícil obtenerlo en el momento agudo. Entonces lo que yo voy a ver con ese electro es si respondió el paciente desde el punto de vista del electroencefalograma más allá de la clínica, porque la respuesta del estatus tiene que ser clínica y electroencefalográfica. ¿Por qué? Porque si yo tengo solamente una respuesta clínica y no tengo una respuesta electroencefalográfica, lo que hice fue convertir a ese paciente en estatus generalizado en un estatus no convulsivo. Y a ese paciente igual lo tengo que seguir avanzando en lo que hace a las opciones de tratamiento. Entonces, tener en cuenta esta cuestión. Monitoreo de respuesta al tratamiento y sospecha de estatus epiléptico no convulsivo. Esta también es otra queja de nuestros residentes. ¿Pero por qué le tengo que hacer un electro al paciente si está bien? Porque vos tenés que descartar que a ese paciente no lo llevaste un SENC y en realidad lo estás tratando al paciente de manera incompleta. Bien, vamos al otro grupo de pacientes, pacientes con epilepsia focal, pero sin compromiso de conciencia. Y aquí la opción quizás, si uno tiene opciones desde el punto de vista farmacológico intravenoso, también se puede usar, pero también podría considerar la posibilidad de usar medicación de vía oral. ¿Qué voy con esto? Que no es necesario ser tan agresivo, o sea, no es necesario ser tan invasivo con ese paciente, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos pacientes con stroke que han mejorado de sus crisis, de su estatus, con medicación vía oral. Tenerlo en cuenta, ¿sí? No hay nada escrito sobre esto, es una opinión que yo les podría brindar. Y vamos al otro grupo de pacientes que no tienen síntomas motores, son los que se llaman pacientes en SENC, pero sí tienen compromiso de la conciencia. O sea, el típico paciente en coma que en realidad está en estatus epiléptico y que no hay manera de diagnosticarlo si yo no tengo un electroencefalograma. O sea, hay algunas cuestiones semiológicas sugestivas, pero es prácticamente imposible llegar al diagnóstico de SENC si no tengo un electroencefalograma. Para eso nos basamos en los criterios de Salzburg. Acá estoy yo en una fotito en Salzburg, en Austria, y presentando un trabajo de validación de nuestro equipo de neurología sobre los criterios de Salzburg para el diagnóstico de estatus no convulsivo, y la verdad que son bastante eficientes estos criterios diagnósticos como para hacer el diagnóstico de estatus no convulsivo. Hoy también, digamos, lo que se usan son los criterios de la ACNS. Si uno tuviera que usar los criterios, quizás los criterios de la ACNS son un poquito más completos que los criterios de Salzburg, pero los criterios de Salzburg son bastante prácticos para definir el estado de mal epiléptico. ¿Y de qué surge esto? Bueno, hay un grupo de pacientes en los cuales yo tengo dudas si realmente está en estatus o no, y debo iniciar una terapia farmacológica para evaluar si ese paciente está o no está en SENC.
Y acá es donde surge este paper de descripción reciente con lo que son los capos del estatus epiléptico en el mundo. Y esto en realidad, más que un tratamiento o una prueba terapéutica donde me divide a los pacientes en si yo puedo usar una benzodiazepina de prueba o puedo usar lo que ellos llaman las fast forward, que son algunas de las medicaciones como la lacosamida, el brivaracetam, como el ácido valproico, como el levetiracetam, si yo puedo dividir dos grupos. Si aquel paciente que tiene riesgo de deterioro de la reactividad, no usar la benzodiazepina de prueba, usar 2/3 del tratamiento con las otras medicaciones, las que nombré previamente. Esto en realidad es un fundamento para iniciar la terapia del estatus no convulsivo que hasta ahora no la tenemos. Entonces, yo creo que esa es la relevancia de este paper. O sea, más allá de sugerir una prueba terapéutica, probablemente esté sugiriendo cuál debe ser el tratamiento en los pacientes con estatus no convulsivo. Y para ir terminando, los pacientes sin síntomas motores predominantes, o SEN también, sin compromiso de la conciencia, quizás también no ser agresivos, sino recibir carga de vía oral de tratamiento con medicación anticrisis. Esta es la propuesta de algoritmo que yo les sugiero a ustedes manejar. Lorazepam intravenoso de primera línea, valproico, levetiracetam, fosfenitoína, fenitoína de segunda línea. Quizás en una situación intermedia el fenoorbital, en los pacientes con estatus refractario, midazolam, propofol como anestésicos. Aquí va a empezar a cumplir un rol quizás la ketamina próximamente. Y en los pacientes con estatus superrefractario, considerar la opción de NORS y ahí sí evaluar la posibilidad de esteroides, plasmaféresis o inmunoglobulina, como comentaba previamente la doctora Vázquez. En conclusión, ya me he pasado un poquito del tiempo, el estado de mal epiléptico representa una situación de emergencia médica, emergencia no exclusivamente neurológica, ¿sí? Esto hay que transmitírselo a los emergentólogos, a los médicos clínicos de guardia, cómo abordar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el estado de mal epiléptico pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Importante que ustedes tengan un protocolo para adherir a ese protocolo, al tratamiento, que todo va a depender de las características clínicas, del electroencefalograma, de la semiología y de la etiología del estatus, ¿sí? Y cuando uno más precoz sea, más beneficio va a tener el paciente en lo que hace a su respuesta. Y el electroencefalograma sigue siendo fundamental para el monitoreo del estatus convulsivo y el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo. Muchísimas gracias.